Buenas noches a todos los médicos de la plataforma Conectimed e invitados que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Adriana Osegueda y soy gerente de capacitación en Laboratorios Liomont y tendré el gusto de moderar la sesión virtual de esta noche titulada Otitis media aguda en niños, un desafío clínico. A nombre de Laboratorios Liomont y su producto Macrocid Suspensión, les damos la más cordial bienvenida y esperamos que la información de esta sesión sea de utilidad para su práctica médica. Antes de dar la bienvenida a nuestro ponente del día de hoy, daré un preámbulo sobre el tema que nos ocupa esta noche. La otitis media es un grupo de enfermedades estrechamente relacionadas que comprometen el oído medio y pueden ser ocasionadas por distintas situaciones, entre las que destacan las infecciones por diferentes tipos de microorganismos como las bacterias. Esta patología constituye una causa importante de consulta en los entornos de atención primaria de todo el mundo, ya que afecta de manera predominante a los niños, especialmente durante los primeros años de vida. Por lo anterior, la otitis media también representa la razón más frecuente por la que se prescriben antibióticos a los niños o, en determinados casos, son sometidos a procedimientos quirúrgicos, particularmente en países en desarrollo. En el caso de países en desarrollo, algunos factores como la automedicación y la demora en la búsqueda de atención médica puede complicar el curso de la enfermedad, lo cual representa un desafío para los profesionales de la salud. En esta sesión virtual se abordarán aspectos generales relevantes de la otitis media en niños, como la epidemiología, la evaluación clínica y las opciones de tratamiento. Y para el desarrollo de esta sesión quiero dar la bienvenida al doctor Mario Luis Pineda Maldonado, quien es médico cirujano y partero por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con una especialidad en pediatría, también por la Universidad Autónoma de Nuevo León, y una especialidad en alergia e inmunología clínica pediátrica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una especialidad en métodos estadísticos por el Centro de Investigación en Matemáticas y actualmente es coordinador clínico de Educación e Investigación en Salud en el Hospital General de Zona número 11 del IMSS. Les recordamos que al final de la exposición del doctor Pineda daremos un espacio de 30 minutos para una sesión de preguntas y respuestas, por lo que les invitamos a colocar todas las dudas e inquietudes que surjan durante la presentación en el chat de la plataforma. Sin más preámbulo, doy la palabra al doctor Mario Luis Pineda. Buenas noches, doctor, bienvenido, le escuchamos. Bien, muchas gracias, Diana, por la presentación, con el Conectimed y todos los usuarios que están, los compañeros médicos que están el día de hoy conectados, agradecer su asistencia y como bien mencionaste, el día de hoy vamos a platicar justamente sobre una de las patologías que frecuentemente vemos en niños, de diagnóstico que pareciera ser muy fácil, pero la realidad es que no, y esto pues conlleva mucho con el tratamiento, que es lo que justamente pues vamos a tratar. Entonces, pues bien, pues empezamos, Adriana. Perfecto. Bien, parece que comenzamos con una pregunta para que nos despertemos, aunque ya es casi noche, pero vamos a darle, bien, pues vamos a ver la primera pregunta. Me interesaría saber con qué frecuencia diagnosticamos otitis media aguda, ¿sí? Ahí en consultorio, en hospitales. Lo puse por mes, 3 por mes, 5 por mes, entre 6 y 10 casos, más de 10 casos, o de plano, pues no suelo atender casos de otitis. Entonces, si me hicieran favor de apoyarnos con sus respuestas, se los estaríamos agradeciendo. Perfecto. Ahí vamos, me están poniendo 3 por mes, 5, 6. Este es bien, bien importante porque con esto me va a dar una idea más o menos, pues, sobre cómo andamos con estos diagnósticos, si a lo mejor sí son otitis, a lo mejor no, si se confirmaron o no se confirmaron. Entonces, pues ahorita ya tenemos un 68, 70, ok, bien, pues vamos a finalizar.
esta votación en este momento. Bien, pues agradecer el favor de respondernos. Vemos que pues la mayoría de ustedes, aproximadamente 3 casos por mes, son los que están diagnosticando. Posteriormente, entre 5 casos y algunos 6 y 10 casos, estuvo muy parejo. Más de 10 casos, bien, 8 de 232 compañeros que tenemos. Y vean un importante número, 18 de plano no suelo atender casos de otitis. Excelente. Muy bien. Bueno, pues entonces continuamos con nuestra presentación. Muy bien. Creo que ahí vamos. Ahí estamos. Bien, pues a manera de definición, como bien conocemos qué es la otitis media, pues no es más que inflamación, ¿sí? Una inflamación de mucosa, periósteo, a nivel de caja timpánica. Recordemos esta división del oído en oído externo, medio interno. Bueno, pues específicamente en este caso, la inflamación viene a nivel de oído medio. ¿Qué tan frecuente es, estos casos de otitis? Realmente, si ponemos a 100 niños, entre 10 y 11 aproximadamente son los que vamos a estar presentando en todo lo que va del año. Es frecuente, casi un 11%. Sí, hay picos máximos que marcan entre 6 y 24 meses de edad, como un primer pico, ya que el segundo viene aproximadamente en el área de los escolares, sí, más o menos a los 6 años de edad. En cuanto en Estados Unidos, pues, es una consulta, un motivo de consulta muy frecuente, más o menos un 20-40% por ciento en menores de 5 años. Incluso es una de las, si no es que la principal causa de receta de antibiótico en menores de 3 años. Y ahorita vamos a hablar justamente del por qué. Hablamos nuevamente de los picos, entre los 6 mesecitos, año y medio, luego viene uno a los 3 años y otro a los 6 años. Como pueden ver, es algo que en el rango de los primeros 5 o 6 años es frecuente, o al menos se da el diagnóstico frecuentemente. Y algo muy importante que se menciona, casi 80% de los niños para la edad de 3 años ya al menos experimentaron un episodio. Al menos un episodio, y una tercera parte prácticamente han sufrido 3 o más eventos de otitis. Como les mencionamos, aproximadamente del 10-12%, y sí es la afección principal o la razón principal del por qué se está prescribiendo antibióticos en menores de 3 años. Etiológicamente hablando, pues no ha cambiado ni ha variado mucho desde que recuerdo, tengo uso de razón en Facultad de Medicina. Sí, estos agentes bacterianos, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, se siguen llevando las palmas, y sin olvidar la parte de los virus, que pues es un área muy importante que también encontramos entre un 30-40% de los casos son relacionados justamente a virus. Streptococcus pneumoniae, mencionamos, pues es parte también de la flora y transitoria que podemos tener a nivel de nasofaringe, y justamente con estos problemas que vamos a mencionar de la inflamación, producción de moco, etcétera, pues es que se viene esta colonización, ¿sí? ¿A qué o por qué se deben estos eventos o estas infecciones de otitis media? Sí, puedo mencionar que es una enfermedad multifactorial y literal porque hay varias causas a las cuales le podemos achacar, que ahorita las vamos a mencionar. Una de ellas, su corta edad, ¿sí? Un pico frecuente, ya lo habíamos mencionado. Esto no es de preescolares, no es de escolares únicamente. Esto se llega a presentar incluso menores de 2 años. El hecho de que estén en contacto con otros niños, ¿sí? Que estén en guarderías. Problemas de alergia, ni se diga, y no que la alergia te va a provocar una otitis, pero el hecho de que hay un problema alérgico, de que hay un problema de rinitis, esto al final de cuentas comienza y produce este moco, que es como tenderle la cama, les digo siempre, a los virus o a las bacterias, y de ahí empieza el gran problema con esta comunicación que es con la trompa de Eustaquio. Los antecedentes de haber cursado con familiares con otitis media también está considerado. Lo mismo una lactancia de corta duración, es un factor de riesgo que también está demostrado, un punto más a favor de la lactancia y del apoyo siempre a la lactancia materna.
un déficit de IgA secretora, que bueno, ya inmunológicamente hablando, es motivo del por qué abrimos, al haber una deficiencia de esta inmunoglobulina, pues abrimos la puerta para que vengan los eventos de infección. El hecho del tabaquismo, cuántas veces este tabaquismo pasivo que sufren los chaparritos, a pesar de que no me estén fumando enfrente de, el hecho de que papá, mamá, alguna persona pues traiga su ropa donde estuvo fumando, ese olor, querer y no provoca esta inflamación que es de parteaguas del por qué viene este problema de infección. El uso de chupones, malformaciones a nivel dental y pues ni se diga los problemas de contaminación. En esta imagen pues estamos haciendo un resumen prácticamente de lo que les acabo de mencionar. Reflujo gastroesofágico es otra que puedo mencionar, la hipertrofia adenoidea, seguro, cada quien obviamente a sus edades, pero son datos y son factores que siempre tenemos que tomar muy en cuenta porque a veces nos quedamos únicamente con, pues es que fue una infección viral y le achacamos que todo fue infección, pero realmente, ¿qué es lo que me está condicionando? ¿Qué es lo que me está dando pie a que venga este proceso? Pues son justamente todos estos factores que estamos mencionando, ¿sí? Problema de reflujo, un reflujo que a veces lo pasamos por alto y sin embargo es un dato del por qué al haber reflujo también provoca esta inflamación. Y le digo, al final de cuentas la palabra clave es inflamación. Es exactamente lo mismo que hemos estado mencionando. Y bueno, aquí simplemente hacer la connotación en cuanto a la importancia de la vacunación, que ya hablaremos al final, pero bueno, justamente con el Streptococcus pneumoniae, que es la bacteria principalmente encontrada en estos eventos, bueno, pues vean la importancia de que al menos el hecho de la vacunación pues está cubriendo estos serotipos que frecuentemente podemos ver. Y esto simplemente es la unión, ¿sí? El común denominador de todos estos métodos, de estos factores, perdón, que hemos estado hablando. Hablando de la fisiopatología, bueno, pues aquí quiero que me gustaría que se quedaran con este comentario y vean esta imagen, ¿sí? Esta imagen que tanto hemos visto y que al final de cuentas, pues tiene mucho que ver del por qué esta trompa de Eustaquio al final de cuentas llega a inflamar y a consecuencia, pues vienen todos los eventos que conocemos, ¿sí? Acuérdense que anatómicamente un niño, su trompa de Eustaquio está prácticamente horizontalizada, a diferencia de un adulto en donde pues ya hay una diferencia, un declive, una angulación, si así lo queremos llamar. Y obviamente esto evita tanto que el moco, secreciones, que en el adulto pues obviamente no lleguen al nivel de oído, a diferencia que en los pequeños pues es frecuente. Nada más imagínense, la puerta está abierta, el conducto está muy, muy fácil de comunicarse, llámese moco, llámese reflujo, llámese lo que ustedes quieran llamar. A eso es lo que justamente está provocando parte de la inflamación que aquí lo podemos ver. Hay una inflamación de esta trompa de Eustaquio, partiendo, si gustan, de un cuadro respiratorio y esto generará esta colonización a nivel de trompa por los gérmenes de la nasofaringe, las cuales al final de cuentas, pues claro que van a llegar a oído medio. Entonces, al estar ahí, pues obviamente van a provocar esta reacción inflamatoria, estas células inflamatorias que empiezan con todos sus mediadores y todas las funciones que todos conocemos, en donde hay dilatación, en donde hay producción de moco, en donde todos estos mecanismos que van a estar provocando que hay un aumento en la presión retrotimpánica y justamente una hiperemia del tímpano. Si este proceso obviamente va a persistir, pues sabemos de las consecuencias, de las complicaciones, que es, imagínense que están en un cuartito todos y quieren salir y no se puede, pues empiezan a empujar, empujar, empujar hasta que de plano buscan la salida y en este caso, pues la salida tiene que ver con pues la membrana timpánica y su perforación, ¿sí? Y obviamente, pues generando la otorrea que en la mayoría de las veces podemos ver. Si esta es simplemente la imagen para justamente ejemplificar lo que les acabamos de mencionar, el ángulo, este ángulo de 10 grados aproximadamente que mencionan, pues a medida que van creciendo, el ángulo prácticamente va a mejorar. En cuanto al cuadro clínico, como bien conocemos, bueno, sí, cierto, viene una pregunta 2, me parece. Adriana, no sé si gustas leerla o la leo yo, tú me dices.
Bien, pues miren, vamos a leerla. Esto me interesa, vamos a ver, dice, para hacer el diagnóstico de otitis media aguda, ¿usted qué utiliza? O qué, o sea, vaya, no qué utiliza, más bien, ¿con qué síntomas ustedes se basan? ¿Simplemente con ver la membrana timpánica bombada? ¿O si me llega el niño con otalgia, diagnostico yo que es una otitis? ¿O si llega con otalgia y fiebre en automático, digo, esta es una otitis media aguda? ¿O el hecho de que yo ya vea la otorrea? ¿O de plano yo solo con la clínica, sin ni siquiera explorarlo, simplemente con la pura clínica que me está diciendo, con eso yo hago mi diagnóstico de otitis media aguda? Vamos a ver, agradezco nuevamente a los, somos como 275 asistentes y sigue en aumento el que nos estén apoyando. Y esto es muy importante porque esto es lo que vemos todos los días. O sea, mi pregunta, por ejemplo, con la primera en relación, ¿cuántos casos se están viendo? Bueno, pues va muy directo a cómo hago el diagnóstico. Porque si tengo una forma de diagnosticarlo, puede que eso haga que tenga más casos, vea más casos, diagnostique más casos o de plano no diagnostique más casos. Entonces, veo que prácticamente los compañeros que están contestando, pues sí, la mayoría se están yendo con una membrana timpánica bombada. Si gustan ahorita en cuanto a las preguntas que tengan, adelante. Entonces, vamos a hacer corte ahorita, ya con el casi 70% que están contestando. Entonces, bueno, entonces nos quedamos con membrana timpánica bombada como número uno, otalgia y fiebre, ok, número dos, y ahí se dan más o menos igualito, el que yo veo torrea o el que solamente la clínica, y en último lugar me dejaron la otalgia. Ok, ok. Bueno, muy bien. Entonces, continuamos. Como bien les mencionaba, en cuanto al cuadro clínico, vamos a ver. El cuadro clínico es muy importante para al menos cuando nos llega un pacientito y nosotros interrogamos, pues eso nos va a dar mucho pie para identificar, tratar o imaginarnos más o menos de dónde viene el problema. Entonces, los comunes que encontramos, sí, otalgia, fiebre, irritabilidad, otorrea. Son como que los comunes que al menos signos y síntomas en cuanto ante el interrogatorio podemos encontrar. Menos comunes podemos encontrar tinnitus, vértigo, parálisis facial o una inflamación postauricular, que esto generalmente pues ya son un poquito más avanzados. Está descrito que la otalgia no se considera como tal un criterio diagnóstico. Y el simple hecho de cuál, ¿por qué no? Es que está comprobado que al menos 50% de ellos pues realmente no está presente. Y tiene mucho que ver también qué tan avanzado está, ¿sí? Y cómo hacemos la exploración. Porque una cosa es otalgia, es preguntar si te duele y otra cosa es cuando hacemos la exploración, te duele, ¿sale? Entonces, no se considera como tal, sí lo encontramos, pero no por eso podemos ya hacer el diagnóstico como tal. Y aunque la fiebre se identifica con frecuencia como un síntoma primario, este también puede variar y no estar presente también hasta en la mitad de los casos de los niños. Entonces, desde aquí, lo que es otalgia y fiebre ya nos está dando una pauta de que aguas, porque no todo niño que me llegue sin otalgia y sin fiebre descartaría una otitis media aguda, ya que sí pudiera estarlo presentando. Y en un estudio que evaluó 98 niños con esta otitis media bilateral, 134 y 134 unilateral encontraron la presencia de fiebre en 54 y 36% respectivamente, justamente haciendo énfasis en lo que les menciono, que no es algo que está presente en todos los casos, 50% y nada más. Problema cuando son niños menores de 3 años que no hablan, que no dicen, que solamente hay irritabilidad, puede o no haber fiebre, hiporexia, falta de sueño, escurrimiento nasal. Aquí lo que tenemos que hacer el abordaje en estos niños menores de 3 años es realmente un todo.
un todo, ¿por qué? Porque generalmente vienen precedidos de una infección de vía respiratoria. Desde luego, en la historia clínica, preguntar problemas de reflujo, antecedentes o problemas de alergia, todo lo que les acabamos de mencionar incluso, porque eso es lo que nos tiene que dar la pauta para confirmar o al menos sospechar o descartar un problema de otitis media. Y más con la complejidad que bien sabemos de estar revisando membranas timpánicas en menores, pues dale de 2 años, de 1 año y medio, que también la verdad es que se necesita algo de práctica para poder analizarlo y ver la membrana, ya que gran mayoría de las veces simplemente se utiliza el conito, se observa y pues sí se ve o no se ve, cuando a veces ni siquiera se revisó como debiera ser una evaluación de la membrana timpánica. Hay varias etapas clínicas de esta otitis media, ¿sí? En la cual se manejan 4, una etapa de tubotimpanitis que le mencionan, en la cual pues puede ser algo inespecífico, irritabilidad simplemente es lo que llegan a referir. Cuando uno observa membrana timpánica simplemente se ve algo de hiperemia. Y aquí un consejo que les pudiera dar es, hay varios incluso tutoriales, videos de cómo hacer exploraciones de otoscopio y se los comento porque hasta uno mismo entendemos que salimos de facultad o simplemente está revisando, eh, no, se nos pierde mucho esta práctica de ver realmente una membrana timpánica con cada una de sus partes. Y eso al final de cuentas hace la gran diferencia en realmente si es un problema de otitis propiamente el oído o esta hiperemia que estoy viendo es por la fiebre o es simplemente un evento de la rinitis que está cursando el paciente. Entonces, esta es una de las etapas. La siguiente, pues la etapa hiperémica, literal, aquí sí se refiere en algunos casos a la presencia de otalgia, fiebre, desde luego, y en la otoscopía, pues sí, van a ver una membrana timpánica y el conducto auditivo externo congestionados. Generalmente cuando utilizamos la bombilla para ver cómo está la permeabilidad, cómo está este abombamiento de membrana timpánica, pues realmente está inmóvil, hipomóvil, no se mueve, realmente no hay tanta movilidad. Y cuando se hace la exploración neumática, pues refieren algo de dolor o molestia. Ya en una etapa exudativa, pues definitivamente el síntoma cardinal es la otalgia, donde de plano es tan intensa que pues no deja ni siquiera dormir al paciente. Ya hay datos de náusea, vómito, anorexia, vaya, síntomas mucho más sistémicos que obviamente están marcando al paciente. Y ni se diga a nivel de membrana timpánica, pues uno los ve y de plano ni siquiera se está moviendo como tal la membranita. Y una etapa supurativa, pues ya son etapas de que me está avisando de que el paciente está a nada, si no es que ya hubo ligera perforación de esta membrana timpánica, justamente por la cronicidad y todo lo que dejamos avanzar de estos problemas de otitis. Estas imágenes, literal, a veces uno por la misma experiencia ya uno los puede analizar y muchas veces decimos, pues está hiperémica, pero pues no, hiperemia no es lo único. Aquí realmente tenemos que analizar todo como tal, si es congestiva, si está purulenta, si hay presencia de ampollas, ¿sí? Porque eso, a fin de cuentas, también nos habla de pues, el grado en el que nos encontramos también del paciente. Bien, esto lo habíamos mencionado, que son exactamente los cuadros clínicos. Esto es exactamente lo mismo. Que obviamente una de las complicaciones, como lo pueden ver en el último punto, es la mastoiditis, donde ya de plano, pues hubo esta infección, fue avanzando, 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 hasta que de plano ya no fue únicamente a nivel de oído, ¿de acuerdo? Bueno, aquí está el hiperémico, que es, digo, quisiéramos encontrar la mayoría de los pacientes que nos llegan en este estado, que nos lleguen simplemente porque hay una hiperemia, y es algo que también tenemos que, cuando se puede contestar, pues, oye, ¿cómo sientes el oído? Porque muchos nada más dicen, lo siento tapado o me duele el oído, y es prácticamente lo que dicen, ¿sí? Pero te escuchas, no escuchas, escuchas menos, te tienen que gritar. Todos esos datos también, si se pueden contestar, nos van a ayudar para realmente
si hay una afección incluso hasta en la transmisión del sonido o no, ¿sí? Es lo mismo que hemos estado mencionando, el estado de exudación, de supuración, les digo, es bien importante poderlos ver. Se fijan aquí, la membrana timpánica prácticamente ya está pues supurando, como su nombre le dice, porque ya no tiene ni siquiera forma. Pero esto ya son estados muchísimo más avanzados que literal me están dando la antesala a que venga esta complicación que es la perforación. Digo, aquí obviamente lo podemos ver muy clarito y todo, pero bien sabemos que cuando queremos analizar otoscopía en pacientes donde ya incluso torrea es demasiado complicado, salvo que contemos pues con algo para poder aspirar y poder ver si realmente hay una perforación, que bueno, ahí sí clínicamente lo podemos determinar. Y bueno, ya muchas veces vemos cuando los pacientes han cursado con 1, 2, 3, 4 eventos de otitis, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues aquí hay un estado de resolución en donde a veces vemos cicatrización, pero también vemos este estado de resolución en los cuales pues acaba de pasar el evento, tienen unas 12, 2, 3 semanas, depende obviamente en qué grado quedó, porque en base a eso es el etapa o el estadio que lo vamos a encontrar. Bien, para el diagnóstico vamos a ver una tercera pregunta que sí les voy a pedir que me ayuden mucho, mucho, mucho. Miren, dice, para poder diagnosticar una otitis media aguda en su consultorio u hospital o donde sea que vean pacientes, ¿con qué herramientas cuentan? Aquí les voy a pedir realmente que sean honestos. A ver, ¿qué tengo? Tengo nada más lamparita, tengo el otoscopio, solo mi interrogatorio porque pues donde tengo no hay otoscopios, o tengo un otoscopio incluso con su bombilla de insuflación. Por favor, necesito ver cómo andamos con estas herramientas. Bien, agradeciendo. Veo que, pues sí, la mayoría, un otoscopio, que eso es algo que incluso desde Facultad de Medicina siempre, incluso les digo a los estudiantes que tenemos que contar con un estuche perdido, tu otoscopio, para que aprendan a ver oídos, ¿sí? A todo paciente sano de preferencia. Muy bien, pues vamos a dar corte ahorita. Pues definitivamente, veo que un 13%, solamente 13 de los 313 compañeros que estamos, veo que solamente 13 tienen bombilla de insuflación. Videoscopio, muy bien, vaya. Fíjense, tienen videoscopio y no contamos con la bombilla, ok. Lamparita portátil, ok. Y de plano, solo mi interrogatorio, excelente. Bueno, veo que nadie, entonces, muy bien. Pues vamos a continuar. Para el diagnóstico de estos pacientes, como ahorita los había mencionado, vamos a ver. No, esto vámonos a ver, porque creo que, ahí voy, nomás déjenme ver porque creo que, esa sí, es esta. Muy bien, entonces, para el diagnóstico, pues definitivamente lo primero que tenemos que pensar es sospecharlo, ¿sí? No basta nada más con que llegue y me duele el oído, porque obviamente ahorita veremos los diagnósticos diferenciales que también pudieran ser causa de que me estén provocando dolor de oído. Pero, pues, obviamente, si tengo la forma de tener una herramienta tan básica como un otoscopio, va. Y aquí lo que tal vez me faltó en la pregunta, otoscopio y sus conitos en base a la edad del paciente, porque es muy frecuente que contamos con conos de adultos en donde queremos revisar o ver pacientitos que pues el conducto auditivo, sí, por sí es bien complicado y todavía queremos utilizar un cono grande, se nos complica muchísimo más. Entonces, sugerencia siempre, debemos tener al menos unos 3, 5, 10 conitos de cada una de las etapas, que son creo que 3 o 4 tamañitos que hay, porque eso sí nos va a ayudar mucho en poder identificar la membrana timpánica. Y ni se diga si contamos con esta bombilla
que como bien lo mencionaba ahorita, ese es un punto álgido porque la mayoría no cuentan con estas bombillas. Y esto va desde la formación, porque realmente, pues, cuando utilizábamos nada más el puro otoscopio. Si de por sí era complicado utilizar otoscopio, usar la bombilla, pocos centros formadores realmente les dieron mucho pie a que lo utilizaran. Pero de ahí el que nosotros podamos analizar, pues, la membrana timpánica, ¿sí? Ver cómo está el movimiento de la membrana, si el plano no se mueve o si se mueve, o hay dolor o no hay dolor. Entonces, sugerencia, sí tratemos de utilizarlo. Ahorita lo que estábamos viendo, ahora, hoy en día es más fácil incluso ya contar con estos dispositivos para poder analizar conductos auditivos, incluso por video, que visualmente hablando, obviamente para el paciente siempre va a ser mucho más atractivo el poder estar viendo pues cerilla, si es que hay cerilla, o si se puede ver bien la membrana timpánica, eso obviamente para el papá, para la mamá, para el familiar, se va a agradecer mucho, eso me queda más que claro. Y obviamente ya para los diagnósticos, pues claro, se pueden utilizar muchas más cosas que obviamente, dependiendo de la patología o qué tan avanzado, se pueden llegar a utilizar. En cuanto a la otoscopía, como les digo, pues esa es la más práctica, definitivamente. Tratar definitivamente de podernos apoyar, de ayudarnos con el neumatoscopio con el otoscopio neumático para poder analizar. Obviamente esto ya lo habíamos mencionado, ¿sí? Lo de la otalgia, pues hay niños, hay bebés incluso que uno cuando los está agarrando o queriendo explorar ya están llorando. Hacer uno de los diagnósticos diferenciales con esta otitis externa, que también es frecuente, pero como les digo, hay que ver ahora sí que el entorno como tal, para poder determinar si es media o simplemente es algo de una otitis externa. Los cuadros catarrales previos, como les digo, parte de la infección de vías respiratorias. Y pues en las noches a veces hay supuración, hay esta otorrea que luego las mamás nos comentan que pues manchó la almohada, manchó la sábana y es justamente por la secreción que estaban presentando. A veces no es siempre que venga la otorrea en grandes cantidades, a veces los bebés amanecen con una mancha, simplemente con resequedad a nivel del oído, de la oreja, y esto es algo que frecuentemente lo ven y lo ven y lo ven, porque realmente es una perforación al final de cuentas con salida de líquido purulento, pero en pequeñas cantidades, pero desde ahí ya te están dando aviso de que claro que hay un problema serio a nivel de oído. Como les mencionaba, la otoscopía neumática, ver esta membrana timpánica, pues tratarle, a veces decimos, es que pues para el otorrino, pues no, incluso como pediatras, como médicos generales, tenemos que verlo y en adultos, le digo, esto no es exclusivo en niños, en adultos también los vemos y sí, definitivamente los vamos a apoyar. Podemos utilizar la acumetría, que eso también ya no es tanto tan de nosotros, pero pues también está ya estipulado de cómo un rine negativo va a estar por el lado afectado de la otitis media y el Weber lateralizado justamente se va a encontrar cuando sea el afectado como tal. Nosotros podemos hacer incluso el diagnóstico mediante tres formas, ¿sí? Una presencia súbita de signos y síntomas, la identificación y la exploración física y los signos y síntomas de inflamación como tal. Entonces, si yo me voy con la presencia súbita de signos y síntomas, pues a ver, ahí es donde puede encontrarse la otalgia, puede encontrarse la fiebre o de plano te refiere el niño que no te está escuchando bien o hay una hipoacusia. En cuanto a la identificación de la exploración física, como les digo, lo que hemos estado viendo, una membrana timpánica bombada. Y aquí es donde nuevamente hago el comentario, pues ¿cómo saber si está bombada si no estoy acostumbrado a ver membranas timpánicas? Entonces apoyarnos, no es nada más hiperemia, si realmente qué tan abombado está, pero para eso es esta otoscopía neumática que nos apoya como tal. Y desde luego, si se logra ver este líquido derrame en oído, pues, ¿qué más decirles? Que definitivamente ya tenemos el diagnóstico. Y en cuanto a signos y síntomas de inflamación de la membrana timpánica, pues definitivamente vemos una membrana timpánica roja, e incluso no me permite dormir y pues hay un malestar, hay una irritabilidad incluso en los menores de año y medio que se están quejando cuando quieren dormir o que no duermen para nada. Y pues la mamá obviamente les pregunta, doctor, es que pues está llore y llore o está irritable, pero
no le encuentro de dónde. Cuando dicen no le encuentro de dónde y ustedes en exploración no encontramos nada a nivel de nariz, a nivel de faringe, aguas con el oído, ¿sí? Porque, o incluso ya dentro del interrogatorio, son bebés que traen un peso un poquito mayor para su edad, que son generalmente sobrealimentados, con un diagnóstico de reflujo, no de enfermedad por reflujo, sino de un reflujo secundario a la sobrealimentación. Y eso, al regresar justamente la leche, recordemos cómo se encuentra este ángulo de trompa de Eustaquio, donde es causa también de provocar esta inflamación y a consecuencia de esto vienen los problemas. Bien, entonces la otitis media aguda debe ser diagnosticada solamente en presencia de hallazgos simultáneos, obviamente con el inicio agudo de síntomas, signos de inflamación de membrana timpánica, presencia de líquido en el oído medio. Como les digo, quisiéramos a todos encontrarlos en una etapa 1 donde solamente se ve la hiperemia. Lamentablemente ya cuando los vemos como médicos, pues ya está algo avanzado y como le digo, ustedes hemos visto todos los conductos auditivos que ponemos en las fotografías y pues la verdad es que se ven bonitos, se ve muy claro, pero ustedes y yo sabemos lo complicado que es justamente el estar haciendo estas evaluaciones cuando hay problema de secreción, de cerilla, etcétera. Y la sola presencia de otorrea, pues no secundaria otitis externa, sino que es asociada con perforación espontánea, puede considerarse por sí misma como un signo objetivo de la otitis media aguda, desde luego descartando que no sea un problema de otitis media externa. El diagnóstico, lo mismo que hemos estado mencionando, hay ciertos criterios, dependiendo también del estadio en el cual lo estemos encontrando, pero el abultamiento de esta membrana timpánica con la sintomatología son definitivamente los puntos que podemos encontrar. Hay un estudio, evaluaron 263 niños en el cual encontraron el abultamiento de la membrana timpánica, ¿sí? Era el hallazgo prácticamente que estaban presentando casi el 92% cuando estábamos hablando de una otitis media aguda, en comparación donde había una otitis media obstructiva. Bueno, no era por inflamación propiamente, sino que en este caso sí era una inflamación no obstructiva, en el cual encontraron un alto porcentaje. Otro en donde estudiaron justamente, evaluaron 514 pediatras, 188 otorrinos, vieron 9 exámenes otoscópicos de diferentes grabados en membrana timpánica y con esto, pues fue una forma en la cual tuvieron un tipo de capacitación, si así lo quieren ver, porque como les digo, esto es algo de estar viendo frecuentemente membranas timpánicas, pero aún así, y capacitaciones y videos y todo, vean, o sea, el promedio por parte de pediatría casi fue un 50% y de otorrinos de un 72-73% con ese rango que estamos viendo. Como les digo que a veces o podemos sobrediagnosticar o de plano subdiagnosticarlo, ¿sí? Entonces, debemos de ser muy, muy, muy cautelosos y como les digo, sí la clínica visual, pero definitivamente el que nosotros preguntemos la historia clínica definitivamente nos tiene que orientar mucho para poder diagnosticarlo. Cuanto a la evaluación audiológica, bueno, pues esto ya se lo dejamos ya más para el área de los otorrinos, en donde hacen la evaluación, hacen timpanometrías, obviamente van a determinar si hay un problema de obstrucción. Esto, como le digo, ya nosotros como médicos, tal vez de primer contacto, generales, pediatras, bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es identificarlo y una vez que lo identifiquemos, vámonos, ¿sabes qué? Sí, vamos a dar tratamiento, pero si de plano esto se ve mucho más complicado, yo ahí sí soy de la idea de que no vamos a complicar más los casos, y obviamente si necesitamos una asesoría o incluso que estemos con duda, definitivamente que se haga una valoración. Timpanometría se ha visto incluso que nos ayuda también para poder determinar, claro, con sus pros y contras, ¿sí? Que también a medida que avanzan los niños o que el conducto auditivo también es pequeño, pues no es tan sencillo de estarlos realizando. Hay estudios en los cuales a mayores de 4 años se puede usar la audiometría convencional o la logoaudiometría y en menores de 4 años, pues estos potenciales evocados auditivos que también se les solicita para dar al menos comentarios de un tamizaje y ver cómo está la parte de la audición de
de los pacientitos. Ya de plano, si nosotros queremos poder identificar el agente o realizar incluso un cultivo, que esto ya es un poquito grado de especialista, motorrino principalmente, pues sí, les hacen una timpanocentesis donde obviamente extraen el líquido, lo mandan a cultivar para poder determinar el germen que podemos encontrarlo, sí. Claro que cuando de plano hay un problema mucho más serio, una etapa en la cual se requiere hacer incluso meningotomías en donde se hace una pequeña incisión de la membrana timpánica, incluso para colocación de tubos de ventilación, que esos tubos al fin de cuentas pues van a ser el puente de comunicación entre la parte interna con la externa, más cuando hay un exceso de producción constante, o que los niños constantemente están cursando con problemas de otitis, se les deja colocado un tubo de ventilación con miras a que pues evitemos este tipo de problemas o de situaciones con los pacientitos, ¿sí? Otros estudios, pues ni se diga la tomografía que ya en casos avanzados se pueden solicitar. Lamentablemente aquí, como son niños pequeños, pues la mayoría necesita una anestesia, si no, pues la verdad es que no es tan sencillo, tanto tomografía como resonancia. Y pues la videoendoscopía, que como les mencionaba, a medida que vamos avanzando, ya es mucho más práctico, incluso hasta en los dispositivos portátiles que tenemos conectados y poderlo visualizar, eh, tanto nariz como oído, ¿sí? Nada más que, pues obviamente a los pequeñitos es bien complicado, generalmente son niños un poquito más grandes y que nos permitan, porque muchas veces con el simple hecho de verlos se asustan y se ponen más irritables, el niño no es tan sencillo como quisiéramos. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, pues digo, pues quisiéramos que todo fuera otitis media aguda, más sin embargo, hay varios diagnósticos que tenemos que considerar, pero que con la misma historia clínica también nos puede llegar a hacer esta diferencia de al menos orientarnos para dónde estoy pensando, ¿sí? Y algo tan básico como que, oye, me está doliendo el oído, me está doliendo y me está doliendo, y uno está pensando que es por problema infeccioso, inflamatorio, y resulta que nada más trae un señor tapón de cerumen que pues es lo que le está provocando la molestia, ¿sí? Ni se digan los objetos extraños, ¿sí? De ahí la importancia de estar revisando bien de lo que quieran, canicas, no sé, mosquitos, lo que quieran, frijolitos, hemos visto tantas cosas que, sí, eso también es causa de molestia y de dolor. La otitis externa, pues ni se diga, ¿sí? Simplemente aquí con el antecedente, por lo general, cuando son problemas de que están en albercas, que están nadando, generalmente es cuando más se relaciona y tiene un periodo en el año que normalmente encontramos esto. O una otitis media crónica cuando pues ya pasó más de 6 semanas, esto pues, ya no es tan agudo, esto ya es crónico y obviamente hay que darle manejo para estos pacientes. Aquí a continuación vemos una lista mucho más amplia, ¿sí? Que incluso marqué las principales que tendríamos que, que tomar y que considerar. Como le digo, al menos en cuanto a lo que vemos en consulta, algo que se nos va mucho, muy frecuente cuando llegan por dolor de oído, olvidamos la nariz. Cuando siempre les comento a los familiares que el actor principal es la nariz. Y a raíz de la nariz vienen todos los problemas. Llámese en secreción de ojo, llámese en oído, llámese en faringe, pero la nariz es la primera que tendríamos que ayudarnos a desinflamar para que haya una adecuada ventilación y con eso mejorar también la inflamación. Pero ojo con todos esos, la dentición ni se diga, ¿sí? A veces, no, pues es que es del dentista, no, nosotros también tenemos que simplemente analizarlo. Si hay un problema de reflujo que les mencionaba, tenemos definitivamente que apoyarnos. Muy bien. En cuanto al tratamiento, me parece que hay otra pregunta. Sí, esta es la última pregunta con las que los voy a molestar. Vamos a ver, en caso de alergia a la penicilina, ¿qué antibiótico utilizamos? Sí, alguna cefalosporina de primera generación, usamos acitromicina, usamos trimetoprim, utilizamos claritromicina, utilizamos una cefalosporina de segunda generación. Y este es otro tema muy bueno, el de la alergia a la penicilina.
cuando se piensa, cuando se sospecha, sí o no, ¿por qué? Esa es una causa frecuente que les damos diagnóstico de que es alérgico a la penicilina cuando realmente no lo era. Bien, entonces veo que muchos estamos ahí entre acitro y claritromicina, bien, y algostimetroprim. Después algunos nos vamos con cefalosporina de primera e incluso algunos de segunda generación. Muy bien, entonces ya andamos ahorita 318 participantes, tenemos ahorita la participación de 197. Bien, pues ahí hacemos el corte, entonces tenemos que prácticamente entre acitromicina, claritromicina es lo que más utilizamos. Muy bien, ahorita vamos a hablar de eso. Bien, en cuanto al tratamiento, les voy a hacer el comentario en cuanto al tratamiento. El tratamiento no ha cambiado en cuanto a primera, segunda, tercera elección, pero lo que sí ha cambiado, y ahorita voy a hacer mucho énfasis en eso, es cuanto al problema que estamos teniendo con primera generación, con primera elección. Entonces, el tratamiento, pues, lo podemos dividir, número uno, como observación. ¿Sabes qué? No me le des tratamiento antibiótico, simplemente lo vamos a observar. Fíjense, y aquí ponen en mayores de 23 meses que son inmunocompetentes sin afección crónica del oído o otorrea, o que aquellos que han tenido talgia durante menos de 48 horas o fiebre menos de 39 y un dolor leve, que se puede controlar con un analgésico. Esta es una de las recomendaciones en donde te dicen, ¿sabes qué? Puedes observarlo, mantener en observación, y más que en observación, no es nada más como que ahí nos vemos, sino que obviamente haya este seguimiento, preferentemente, pues, si no es diario, al menos que nos avisen cómo sigue, porque esto evita el que estemos dando un tratamiento que a lo mejor, pues, no sabemos si fue antibiótico bacteriano o no. Otro motivo por el cual solamente observarlas, fíjense, ponen pacientes entre 6 y 24 meses que pueden ser observados antes de comenzar con antibióticos si la infección está en un solo oído. Está documentado donde, ¿sabes qué? Pues es en un solo oído, podemos observarlo. Claro que la observación no es por 1 o 2 semanas, estamos hablando de 24, 36, 48 horas. Entiendo, entiendo también la parte del papá, de la mamá, de la abuelita, que pues obviamente se encuentran bajo desesperación, pero estos escenarios realmente los estamos viendo cuando son muy incipientes y quizás, ¿sabes qué? Pues con algún analgésico, con algún antiinflamatorio, bien lo podemos manejar. Es una gran cantidad de pacientitos que se diagnostican con otitis a los cuales se les da antibiótico, cosa que a lo mejor al principio pudieran decir, pues manténlo en vigilancia, observación. La realidad es que no es fácil y pues obviamente tan grande como 85, 85% se les llega a dar este antibiótico. Y vean, incluso hay estudios donde se checan registros de médicos, registros electrónicos, donde pues prácticamente más del 95% en automático se les da el antibiótico. Habíamos mencionado que hay dolor, 50, 60% llegan a tener problemas de dolor. Bueno, pues aquí podemos controlar el dolor, ¿sí? Con algún antiinflamatorio. Definitivamente esto, ¿a quién les va a ayudar? Obviamente al niño, sí, pero pues también a quien le está cuidando. Oye, doctor, pues tú le estás viendo aquí 10, 15, 20 minutos, pero yo lo tengo que tener toda la noche. Iba a estar llorando, iba a estar irritable y no quiere comer. Entonces, pues sí, tenemos que también explicar y ser muy prácticos en ese sentido, pero también dependiendo de cómo estemos viendo cómo es papá, mamá, ahí es, ¿sabes qué? Sí, tengo que manejarle definitivamente menos algo para cuidar el dolor. En cuanto a metaanálisis que se hicieron de ibuprofeno y paracetamol, realmente cualquiera de ellos. Así que, ¿cuál es mejor? Uno mejor que otro. Prácticamente ambos tienen muy buena respuesta.
Se han informado que gotas analgésicas alivian el dolor. Ahorita vamos a hablar un poquito de esos, ¿sí? En cuanto al antibiótico, bueno, pues de manera temprana hay estudios, metaanálisis incluso, que, oye, iniciando el primer día el antibiótico de manera temprana, pues no, eso no me mejoró para nada la presencia del dolor. Sí, mejoró para el segundo o tercer día de manera leve, y así es como lo pone el metaanálisis, pero pues el gran problema que estamos viendo es con la resistencia bacteriana, y más con medicamento de primera elección, que al menos se ha mantenido como tal, y eso es algo que ahorita lo vamos a mencionar. Hay estudios, hay análisis retrospectivos de 10 años que revelaron que la tasa de infecciones resistentes a antibióticos pues se ha duplicado incluso en la última década, ¿sí? Y vean, literal, amoxi, ceftria, ampicilina son los antibióticos que más resistencia han marcado, ¿sí? Entonces, hay estudios que ponen amoxicilina frente a citromicina, en los cuales el régimen que se ha manejado de acitromicina con 3, 4 días equipara al manejo que se da con amoxicilina, ¿sí? Aquí tenemos que ser muy tranquilos en el sentido de estar recetando. ¿Qué pasa con antibióticos? Se da mucha amoxicilina, esa es una realidad, y por dar tanta amoxicilina creamos mucha resistencia. ¿Cuánto tiempo vamos a manejar amoxicilina? ¿Sí? A veces manejan pura amoxicilina sola por 3 o por 5 días. No completan ni siquiera un esquema de 7 o de 10 días. Pero pues entendemos también la parte de que es que son más días, más dosis. A diferencia con la citromicina, que se ha visto una forma mucho más práctica, 3, 4 días. Claro, también depende cómo estemos viendo al paciente. Y ojo, no es nada más el antibiótico. Ahorita voy a hablar la parte de la limpieza de la nariz, etcétera. Pero al menos en cuanto a estudios, se ha reportado incluso una mejoría tanto con el macrólido, que es la citromicina, que está en guías también indicado que se les puede dar. Entonces, y como les digo, el régimen de 3 días de 60 miligramos por día de citromicina versus el de 10 días con amoxiclavulanato, pues prácticamente mostraron una tasa muy equiparable, que se utilizaron, en vez de que utilizaran una amoxicilina o amoxiclavulanato. Como les digo, el gran problema, tenemos una amoxi como primera elección, más sin embargo, por tanta resistencia que hemos estado viendo, y le digo, esto es cosas que ya están en las guías, no estamos sacándonos nada de la manga, literal así está estipulado, pero sí, o sea, incluso comentando con otorrinos, el evento que tenemos, la mejoría que tenemos con el uso de acitromicina, pues realmente es muy bueno. Este es simplemente los mismos cuadros, lo que estaba mencionando ahorita. Y ojo, porque en casos de alergia, ahí sí, ni le busquen. Y no nada más por práctico, les vuelvo a decir, porque de verdad es mucho más práctico, y más cuando son niños pequeños o que no les gusta el medicamento o que no quieren o que los papás de plano pues no tienen tiempo, que eso suele darse. El uso de acitromicina es incluso indicado, tanto lo menciona así la Academia Americana de Pediatría, dosis única de 10 miligramos por kilo. ¿Qué pasa con los esteroides sistémicos y los antihistamínicos? No han demostrado tener ningún beneficio significativo. Muchos podrían pensar, es que darle el esteroide sistémico, alguna prednisolona para ayudar a la inflamación, pues al menos dentro de los estudios de metaanálisis que se han realizado, no. ¿Y qué pasa con los antihistamínicos? El gran problema con el antihistamínico es que la secreción nasal la secan más. Y eso obviamente complica un poco más incluso para hacer la limpieza o el aseo de la nariz. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. No digo que no se deben de usar, porque obviamente cada caso es diferente, pero al menos los estudios que han demostrado para cuestiones de otitis media aguda, no tenemos como tal algo que nos pueda decir que sí. Ya en meningocentesis, pues estamos hablando ya de complicaciones, en donde cuando se tienen que hacer, pues una otitis media severa, tiene un problema ya de retracción, que no me está funcionando de plano mi oído, tiene una hipoacusia conductiva importante, o yo ya leí tratamiento, 3 semanas, 4 semanas, de plano no está mejorando, el niño no escucha por ese lado,
a veces se queja o incluso si estamos encontrando ya complicaciones, pues ni se diga, definitivamente es motivo para hacer la meningocentesis. Pero obviamente, pues esto ya va para el compañero Torrino. En cuanto a complicaciones, esto, pues nadie quiere llegar a esto. Lamentablemente a veces nos llegan ya complicados, que dicen, pues ya, les digo siempre, ya que tronó la bomba, pues ya queremos recoger los residuos, pues no, por eso desde antes tenemos que poder dar el tratamiento para evitar justamente estas complicaciones que estamos viendo. Hay intratemporales, mastoiditis, parálisis, laberintitis, hipoacusia, petrocitis, y pues recordar que la mastoiditis aguda, pues esta es la complicación principal de la otitis media aguda. Tenemos extratemporales, como lo podemos estar ahorita viendo. Y pues el seguimiento, sí, aquí lo importante del seguimiento es si ya aprendimos, que eso es lo esperado, que ya aprendimos de la primera vez, oye, si el bebé traía reflujo, mejórale el reflujo. Oye, es que se está enfermando mucho de la nariz y resulta que los papás tienen problemas de atopia, rinitis, etcétera, pues búscale intencionadamente de dónde viene esta inflamación, porque a consecuencia de esta inflamación justamente viene o da paso a otitis media. Entonces, hay que identificar estos, como llamamos, foquitos rojos que encontramos como responsables probables de esto. Oye, es que un niño de guardería, bueno, pues dar un estimulante de defensas, de los aseos nasales, mejora el entorno, mejora el ambiente, que la humedad, todo lo que al final de cuentas, digo, porque no es tanto el origen por el oído, sino esta es una consecuencia de inflamación, como vimos, pero de nariz. ¿Okay? Debe haber una mejoría de los síntomas en las primeras 24 horas y debe desaparecer a las 48, 72 horas, dependiendo de la primera toma de antibióticos. Sabemos, obviamente, de los mecanismos de acción. Entonces, segundo o tercer día, y repito, no tanto solo por el antibiótico, sino también todos los cuidados que estamos haciendo. ¿Ok? Y como les digo, si de plano, estos pacientes no es de que te veo y ahí nos vemos en 2 semanas, por lo general se pide una reevaluación a los 48, 72 horas justamente para ver cómo está ese conducto y cómo va la cuestión de sintomatologías. Y en cuanto a la prevención, pues digo, si son niños, número 1, vacuna, definitivamente vacuna, ¿sí? Vacunación contra neumococo, ya vimos los serotipos que nos están cubriendo, que nos están protegiendo, no significa que no van a volverse a enfermar, pero al menos va a disminuir muchísimo la presencia de estas lesiones. Y ojo, porque sabemos que el antibiótico de primera elección va principalmente contra Streptococcus pneumoniae. Si el paciente está vacunado, no tendríamos que pensar como tal, como primera causa Streptococcus pneumoniae. Y ese es otro motivo por el cual, ojo, por no estar dando esta primera elección, manejen otras opciones. La lactancia materna, ni se diga, esta lactancia materna exclusiva y prolongada, incluso lo ponen más de 6 meses. Recuerden que la Organización Mundial de la Salud menciona que hasta los 2 años. Esto ayuda mucho a que haya una mejoría en cuanto a una buena ventilación del conducto auditivo, de la trompa de Eustaquio y evitar justamente estos problemas de otitis. Desde luego los factores como el tabaquismo, pues eso ya depende obviamente de cada casa. Y si ya de plano, pues son pacientes que han tenido eventos recurrentes de otitis, problemas de adenoides que también tienen sus indicaciones específicas, pues realizar una adenoidectomía o incluso la colocación de estos tubitos de ventilación. Bien. Bueno, pues de mi parte eso es todo. No me queda más que agradecerles. Bien, me parece que ahí estamos. Muy bien. Muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias, doctor Pineda, por tan interesante presentación. Y mientras nuestros estimados médicos asistentes envían las dudas e inquietudes sobre el tema, deseo hacer una breve mención sobre Liomont y su producto Macrocit, nuestros patrocinadores que hacen posible este evento para todos ustedes. Es importante comentar que es un orgullo para todos quienes colaboramos en Laboratorios Liomont, que es un laboratorio 100% mexicano,
ocupados siempre en brindarles medicamentos con calidad internacional a un precio justo, como es Macrocit, la acitromicina que les ofrece a la familia más grande en México para brindar a sus pacientes un esquema de tratamiento personalizado. Solo Macrocit les brinda 3 presentaciones en tabletas, Macrocit con 3, 4 y 5 tabletas de 500 miligramos. En cuanto a suspensiones, tienen a su disposición 600 miligramos en 15 mililitros y solo Macrocit les brinda la suspensión de 1200 miligramos en 30 mililitros para que sus pacientes entre 35 y 45 kilogramos obtengan el tratamiento completo para 3 días en una sola compra. También es importante comentar que solo Macrocit en suspensión incluye el diluyente y pipeta graduada para una cómoda preparación y una dosis exacta para sus pacientes pediátricos. Adicional, con agradable sabor cereza para un mayor apego al tratamiento. Y en caso de ser necesario, Macrocit es único en ofrecerles la presentación IV con su frasco ámpula con 500 miligramos de liofilizado y 5 mililitros de diluyente. Para más información sobre productos del portafolio de Liomont, les invitamos a visitar el sitio web liomont.com.mx o anatomía.com o a ponerse en contacto con su representante a través de la plataforma Conectimed. Ahora sí, pasemos a la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a iniciar con la primera pregunta. Y bueno, la doctora Claudia Sarabia Marván nos pregunta, doctor, aproximadamente ¿cuánto tiempo pasa entre la otitis inicial y la fase supurativa? Bien, gracias. Doctora Claudia, el tiempo más o menos puede ser algo de una semana, 5 a 7 días. Ahora sí que depende, porque la otitis inicial, pues como le digo, quisiéramos encontrar una otitis inicial, pero ya supurativa, ya que de plano puede ser una semana, depende mucho también del agente y qué tan agresivo, pero generalmente las manifestaciones como le empiezan al segundo día, cuando ya empiezan con dolorcito, pero sí va de 7, algunos mencionan que hasta 14 días, doctora. Ok, perfecto. También nuevamente nos pregunta la doctora Claudia Sarabia Marván, doctor, ¿las gotas óticas con esteroide, antibiótico y analgésico están indicadas solo en las externas o pueden usarse en las medias no perforadas? Sí, ese es una muy buen comentario justamente con estas gotitas externas, gotitas óticas, porque es muy común que se receten. Incluso comentando este tipo de cuestiones con los mismos otorrinos dicen no para otitis media, no, para otitis media como tal, por el simple hecho de que esto es riesgo también de crear problema de candidiasis, ¿sí? Una. Y la otra, si yo no estoy viendo cómo está la membrana timpánica, lamentablemente muchas de las gotitas son hidrosolubles y se pueden obviamente ir por ese conducto. Entonces, por lo general, no lo recomienda. A pesar incluso que nosotros vemos en lectura que dicen se pueden dar, sí, se puede dar más por la parte del anestésico, ¿sí? Hay ciertas gotitas que se pueden dar que son un poquito más espesas, pero le digo, aquí lo ideal es que podamos ver bien el conducto, porque si no lo vemos es bien complicado o quieren poner gotitas cuando hay problema de otorrea, pues no, es realmente no. Entonces, mi sugerencia es que no, otitis media podemos manejarle ya el antiinflamatorio sistémico y definitivamente con eso, como le digo, un todo, ¿verdad? Pero estarlo viendo el analgésico y definitivamente iniciar antibióticos si es que sí lo requiere. Perfecto, muchas gracias, doctor Pineda. El doctor Domingo Jiménez Vargas pregunta, para el caso de las otitis externas de repetición, donde varía el agente entre bacteria y probablemente cándida por el contenido blanquecino no maloliente, sin haber realizado cultivo, al no contar con el estudio en pacientes sin inmunosupresión o antecedente de humedad, pero sin manipulación,
además de las medidas no farmacológicas como vinagre, alcohol y no manipulación, ¿qué podemos ofrecer ante estos casos refractarios donde el taponamiento es un constante? ¿Qué fármacos antifúngicos tópicos para ofrecer en gotas contamos en México que sean económicos? ¿Y qué opina usted de las gasitas impregnadas con clotrimazol al 1% en crema como medida alternativa? Bien, gracias. Doctor Domingo, entiendo, digo, si no hay forma de que se refiera con un otorrino, porque así como lo veo, definitivamente otorrino tendría que valorarlo. Pero si no es posible, aquí hay que ver por qué está pasando esto, ¿sí? Digo, ya que pasó una, dos veces, espérame, como que el hongo está siendo el que me está colonizando, descártele que no sea desnutrición o propiamente una inmunodeficiencia. Ahora, ¿qué se puede hacer? Pues sí, hay gotitas incluso antimicóticas, que en estos casos, hablando de otitis externa, pues sí se pudiera utilizar. Para serle honesto, las gasitas impregnadas con cotrimazol, pues no le han encontrado un uso como tal, al menos que tengamos bien documentado para utilizar estas gasitas, pero como digo, si de plano no tiene forma, bueno, ahora sí que puede aplicárselo, pues puede, al final de cuentas eso no va a ningún problema. Pero ojo, porque si estamos nosotros provocando que esto es por cuestiones de humedad, a veces estas gasas también generan más humedad. Entonces, simplemente tener en consideración eso. Perfecto, muchas gracias, doctor Pineda. Después tenemos pregunta de la doctora Minerva Contreras Rodríguez, que nos comenta, buenas noches, ¿usted recomienda los lavados óticos y si estos son factores de riesgo para otitis media? Gracias, Adri. Bien, yo lo recomiendo siempre y cuando el motivo sea un problema importante de cerumen, pero un cerumen que de plano ni siquiera, porque ahí va el tip, o sea, bien sabemos que podemos acostar al niño, ponerle unas gotitas de agua oxigenada incluso, unas 5 gotitas y dejarlo ahí que actúe de un lado y luego del otro, y la cerilla por lo general, la que es como arenosa, la deshace. Cuando de plano son cerillas secas como piedras, definitivamente tenemos que hacer un lavado óptico, pero más para poder remover y que nos escuchen, porque incluso lleva a ver, como es algo obstructivo, no nos permite escuchar. Pero fuera de eso, hacerlo de manera constante, no. Aseos, para aseos le recomiendo más los aseos nasales, eso seguro que sí. Los aseos nasales van a ayudarnos justamente que nos pueda remover parte de la secreción nasal, que eso es lo que al final de cuentas empieza a dar pie o da pie a que el virus, la bacteria empiece a generar este proceso de inflamación y posteriormente algo de infección. Pero óticos no, salvo que tenga sus indicaciones precisas, porque bien, como bien lo pone, o sea, son factores de riesgo, seguro que sí, para media externa, otitis media. Ajá. Bien, bien, muchas gracias, doctor Pineda. El doctor David Carrillo Silva nos pregunta, buenas noches, ¿la mastoiditis es la primera complicación de una OMA? Gracias. Gracias, doctor David. Pues no, la primera complicación es la más frecuente, porque al fin de cuentas, si podemos considerar como complicación la perforación, pues va primero la perforación. Secundaria queda toda la otorrea que trae. Pero, pues, mastoiditis, como le digo, estos son casos donde ya de plano no se atendieron o dejaron que avanzara y avanzara y avanzara, pues definitivamente la mastoides es la que llegó a tener este problema. Okay. Muchas gracias. Continuamos con pregunta del doctor David Carrillo Silva. También dice, ¿cuándo hay que enviar al segundo nivel, ya sea otorrino o pediatra? Sí, bueno, si es en institución, sabemos que hay criterios para enviar a segundo nivel, porque si no se lo van a regresar y no se lo van a aceptar. Pero cuando como médico general, como médico familiar, médico de primer contacto, yo estoy viendo que estos eventos de otitis están siendo repetitivos, en donde yo además de ver estos cuadros de otitis repetitivas, estoy teniendo factores de riesgo, llámese reflujo, llámese de alergia, llámese de problemas, incluso de problemas de adenoides, pues definitivamente eso se tienen que enviar, ¿sí?
¿Qué es lo peor que puede pasar? Que pediatría me dice, ¿sabes qué? Yo ya lo vi y se le deja este tratamiento. ¿Qué es lo peor que puede pasar con otorrino? Sí, trae su rinitis, te leí su tratamiento y te lo regreso. Y obviamente darle un seguimiento, pero como mencionaba con los factores de riesgo, estos son justamente los que tratamos para evitar este tipo de eventos. En pediatría los problemas de reflujo, y no tanto el típico reflujo que decimos que es una enfermedad por reflujo, que la verdad es que la que más se presenta es no la enfermedad, que es cuando están delgaditos y no crecen, sino los que son por sobrealimentación. Ese vomitón feliz que les llamamos de tanto tomar leche, vomita y vomita y vomita, pues obviamente, ojo, porque esto, pues yo como médico ya le estoy diciendo y no me está haciendo caso, vámonos, no se queden con esos casos, mándelos a segundo nivel para que al menos les den también otro comentario por otra persona, otro médico, y donde vean estos factores. Lo que sí es que en el momento en que hagan el envío, especifiquen muy bien el por qué lo están enviando, porque también es común que nada más te lo mando, pero el médico que lo recibe pues no sabe por qué, dice, no, pues esto no tiene nada y vamos, te regreso. Entonces eso sí también apoyarnos y ayudarnos mencionando el por qué lo estamos mandando. Perfecto. Otra pregunta del doctor David Carrillo Silva. ¿Cuándo hay que sospechar de un colesteatoma en caso de complicación de una OMA? ¿Y qué es un colesteatoma como un diagnóstico diferencial? Bien, un colesteatoma, al final de cuentas, pues es la misma infección crónica, si así lo queremos llamar, ¿sí? En donde, pues ya parte del epitelio, parte del oído, pues está prácticamente necrosado, ¿sí? Se empieza a acumular, 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 y esto genera como un pequeño, pues, un tumorcito, si así lo queremos llamar. Pero pues esto a fin de cuentas nosotros al estar utilizando el otoscopio, que le voy a ser sincero, o sea, esto no es, incluso el diagnóstico no lo hace un pediatra, médico, salvo que tengan una muy buena experiencia analizando membranas timpánicas, pudiéramos, pero no es tan sencillo. Por eso mismo que entre los diagnósticos diferenciales, pues sí, primero, incluso en la diapositiva donde puse los 4 primeros, son como que los más comunes que llegamos, con los que nos llegamos a topar. Colesteatoma realmente eso ya se lo dejamos más para el otorrino, para que nos haga el diagnóstico. Bien. Continuamos con una pregunta de la doctora Celia Cristina Gómez Aguilar, que pregunta si se podría utilizar la impregnación con violeta de genciana. Gracias, Adri. Doctora Celia, yo honestamente digo, tal vez se llegó a utilizar hace tiempo, pero hoy en día los mismos otorrinos también incluso no lo sugieren. Una quemadura, irritación que llegan a provocar este tipo de impregnaciones, y más porque pues ya hay otras formas en las cuales podemos mejorar. Entiendo que se sigue utilizando todavía en algunas áreas, la población lo siguen utilizando, pero nosotros como médicos indicarlo como tal, no es una indicación como tal que al menos ya tengamos ahorita como sugerencia. Bien. Muchas gracias. Continuamos con otra pregunta de la doctora Minerva Contreras. ¿En qué casos utiliza acitromicina intravenosa? Doctora Minerva, yo la verdad nunca he utilizado acitromicina intravenosa para casos de otitis. Generalmente son otitis que si bien se pueden manejar de manera inicial con citro, que es en eso amigable, práctica para los pacientitos, pero como les digo, va acompañada este antibiótico, pero junto con aseo de la nariz, descongestión de la nariz, algo que ahorita les iba a mencionar, el uso de medicamentos como la oximetazolina, el que podamos disminuir esta inflamación de los cornetes y mejorar, obviamente, la ventilación, eso ayuda muchísimo. Pero, le digo, casos de acitromicina intravenosa, supongo que a lo mejor en casos ya muchísimo, muy avanzados, que donde la vía oral pues no sea una indicación donde no se pueda por X motivo, se podría utilizar, pero honestamente no hemos tenido la experiencia de usar intravenosa, ya que con la vía oral pues sí nos ha funcionado en pacientes. En mi caso, como especialista, me toca ver pacientes que incluso llegan con problemas de otitis que fueron ya atendidos con
con la primera elección no han visto respuesta, pero fíjense, con acitromicina hemos tenido respuesta favorable. Y como les digo, como es práctica en ese sentido, creo que sí, incluso también platicando con otorrinos, les ayuda mucho, o sea, no lo tienen, vaya, como tal el antibiótico, sí lo tienen muy bien presente, entonces valdría la pena utilizarlo y ver también la respuesta, pero ojo, no le carguemos toda la mano al antibiótico, tenemos que mejorar todo el entorno de que habíamos mencionado. Perfecto, muchas gracias. Continuamos con la pregunta de la doctora Liliana Jiménez Alvarado, que en primer lugar le felicita por la excelente ponencia y pregunta, en pacientes con sobrepeso u obesidad, ¿la dosis del medicamento se calcula con el peso ideal? Así es, doctora Liliana, es en base al peso ideal, al peso, no al peso que tiene, sino al peso para la edad del paciente. Perfecto. Y la doctora Brenda Fabiola Reina Rodríguez pregunta, ¿recomienda los lavados nasales? Seguro que sí, doctora Brenda, incluso lo mencionaba. Los aseos nasales, al menos dentro de mi práctica, es algo que lo tengo muy bien puesto, dependiendo también de la edad, porque conocemos que hay aseos nasales. Bueno, lo que sí, el aseo nasal con jeringa no. Y la voy a llevar justamente a la imagen de este bebito, donde tiene el ángulo casi recto, casi plano, perdón. El uso de los jeringazos que incluso vemos en videos, el gran problema es cuando hacemos o ejercemos presión, podemos lastimar todo este conducto auditivo, incluso nosotros mismos provocar perforación, ya que es un conducto que está lleno de moco, que al momento de presionar y aventar agua, lo va a tronar. Entonces, cuando hacemos aseos nasales, cuando son niños menores de 2 años, por lo general, yo les recomiendo que utilicen los que son con spray, no el de gotitas, porque también les digo, a veces ponen nada más una gotita y piensan que esa gotita va a hacer maravillas a todo el moco que trae. No, utilicen los que son de presurizados, pero ponérselos de perdido de 2 a 3 segundos. Así, 2, 3 segundos de un lado, 2, 3 segundos de otro lado, y con perilla poder retirar este moco. Y eso obviamente nos va a ayudar muchísimo a que podamos mejorar y después del aseo poder aplicar este descongestivo por 2, 3 días. Tampoco vamos a exagerar porque sabemos también que no es por mucho tiempo. Pero el aseo nasal, les digo, es aseo nasal, no es un sacamocos, porque muchas veces piensan de que forzosamente tiene que salir moco y esto es algo que definitivamente no siempre lo tenemos. Entonces, nada más considerar eso, pero ya mayores de 2 años, hay incluso los aseos nasales que son con botecitos, en donde va lo mismo, les digo que es como un jeringazo, pero mucho más sutil, porque la gran diferencia del jeringazo, ustedes avientan a presión y con los botecitos ustedes pueden regular, porque no es apretar ni fuerte ni rápido, sino que es despacito y así como entra, pum, sale. ¿Ok? Perfecto. Muchas gracias, doctor. La doctora Marta Adelina López Hernández pregunta, ¿qué tan común es el reflujo como causa de otitis? Bien, gracias. Doctora Marta, después de lo infeccioso, hay problemas de reflujo y esto, el gran problema es que no lo sospechamos. Ese es el gran problema. Nos quedamos con la idea de que tiene reflujo y pues, el reflujo, pero a partir del reflujo, pregúntenle, oye mamá, ¿la leche le sale por la nariz? Cuando le digan sí, aguas, porque de ahí viene justamente la parte inicial de la inflamación que tanto hemos mencionado. Entonces, sí es frecuente, pero tenemos que tomarlo y tomarlo en cuenta y tenerlo en mente, porque si no, se nos va a pasar definitivamente. Saludos. Ok, aún tenemos algunas preguntas en el chat. La verdad, ha sido una sesión con muchas preguntas, lo cual nos da muchísimo gusto. El doctor Alain Daniel de la Luz Bastida pregunta, ¿recomienda uso de fluticasona nasal en paciente con mucha inflamación de cornetes nasales y secreciones que se acompañan en OMA? Gracias, doctor Alain. Definitivamente el uso de algún esteroide tópico nasal sí se puede utilizar. Para menores de 2 años, generalmente la fluticasona es la que es más amigable para utilizarla. Entonces, sí, pero primero descongestione. Hagan el aseo, se esperan un minutito a que se seque
ponemos el descongestivo, nos esperamos unos 15 minutitos para que haga su efecto y ahora sí ponemos el esteroide, o en este caso la fluticasona. Pero, te digo, generalmente lo utilizamos de 1 a 2 semanas el esteroide y nada más. Si no, de plano, como les digo, no se queden con estos pacientitos, porque de verdad luego se empiezan a complicar. Saludos. Perfecto. La doctora Clemencia Lotina Salas comenta, ¿qué analgésico de preferencia utilizar si el ibuprofeno ni el paracetamol controla el dolor? Otra pregunta, muchos compañeros tienden a lavar el oído con agua oxigenada. ¿Es útil el lavado óptico? Doctora Clemencia, como le digo, si me pregunta a mí qué prefiero, ahora sí que el que tenga la mamá. Sí, realmente cualquiera de los dos son efectivos. Si hay fiebre, me voy más por el lado de paracetamol. Ahí le va mi tip. Si es fiebre, me voy más por el lado de paracetamol. Si es nada más algo inflamatorio o molestia, dejo ir el ibuprofeno. Y el lavado óptico, pues lo que mencionaba, más que lavar, bueno, al menos de mi parte, yo no lavo con agua oxigenada, pongo nada más unas gotitas para que deshaga la cerilla, pero el aseo del oído hay que tener mucho cuidado. Por lo que les mencionaba, tienen sus indicaciones. Hay algunos compañeros que lo hacen ya de manera rutinaria. Dolor de oído al del aseo, aguas, porque también podemos, si está lesionado o está lastimada la membrana, la vamos a lastimar más. Bien. Saludos. Continuamos con la pregunta del doctor Juan de la Rosa Gutiérrez. Buenas noches, excelente ponencia. En embarazadas o en lactancia, ¿qué antibiótico de elección es el recomendable? Al igual, el uso de gotas óticas, ¿es recomendable su uso? Bien, aquí les va el tip siempre cuando tengan duda de algún antibiótico, si sí usarlo o no. E-Lactancia se llama la página, E-Lactancia, ponen el nombre del antibiótico, les aparece como semaforización verde, amarillo, rojo, pero en este caso acitromicina realmente está indicado que lo que son los macrólidos también se pueden utilizar de manera segura, sin problema. Perdón, y el uso de gotitas ópticas, pues, la verdad, como le digo, generalmente yo no lo recomendamos, tratamos todo lo demás, pero esas gotitas, realmente no. Bien. Continuamos con pregunta de la doctora Susana López Reyes. ¿Qué sucede si se perfora la membrana timpánica? ¿Cómo es el seguimiento? Bien, doctora Susana, si llega el paciente y ya llega con perforación, pues ya perforó. ¿Qué hay que hacer? Definitivamente iniciamos antibiótico y pues obviamente los cuidados de todo oído perforado. La puerta está abierta, entonces no podemos permitir que nada más entre. Y en este caso, muchos dicen no te bañes, pero pues ¿cómo no se va a bañar? Entonces se tiene que estar bañando, pero entonces aquí se puede poner algo de vaselina, se pone una gasa y luego se pone vaselina para que justamente, perdón, se pone un algodoncito y luego se pone vaselina para que esto sea la barrera, lo que impida que entre el agua. Otras formas es ponerse esas, las que se ponen como las gorras para ducha, para evitar justamente que entre. Pero hay que dar la oportunidad que el antibiótico haga efecto. Al momento que haga efecto el antibiótico, reduce y completa, o sea, quita por completo la parte de la otorrea que tiene. Y bueno, al final de cuentas, esta membrana timpánica automáticamente va a ir cicatrizando poco a poco. Bien, muchas gracias. Continuamos con la doctora Silvia Karina García García, eh, que bueno, le da las buenas noches y le agradece por este excelente tema. Y su pregunta es, de las cefalosporinas, ¿cuál es la que recomienda utilizar en niños? Saludos, doctora Silvia. Depende de la edad, depende de qué tanto se ha estado enfermando, ¿sí? Porque en primera instancia no dejamos cefalosporina, pero si ya es un paciente que ha tenido varios eventos y nada más tengo alguna cefalosporina, si ya es paciente que ha tenido varios eventos, incluso de sinusitis o de otitis, me voy a una cefalosporina de tercera generación. Pero si son pacientes que pues van empezando y todo, ojo, si quiero nada más cefalosporina, pues me iría con una cefalosporina de segunda generación, ¿sí? Pero me iría definitivamente o ya sea con primera o primera elección
pero le digo, depende mucho de las resistencias, porque estamos teniendo muchos problemas de resistencia. Y acitromicina casi también no se ha manejado mucho, entonces, si se puede, inicio con acitromicina, que son 3, 4 días, vemos cómo responde, y si no, pues sí, digo, pero una segunda generación sería, pero si ya el paciente ha estado constantemente tomando mucho antibiótico, pero mucho antibiótico, no, me voy con una de tercera generación. Bien, muchas gracias. Continuamos con el doctor Esteban Alberto Luna Amayo, que nos comenta, en caso de alergia a los AINES, ¿de qué manera se puede controlar el dolor e inflamación en OMA, tomando en cuenta que estamos hablando de pacientes pediátricos? Bien, si hay alergia a AINES, como digo, aquí sí ver si el problema tiene que ver propiamente con alergia y preguntarle incluso a la mamá o al papá qué otros medicamentos se le han dado, porque hay algunos que dicen, no, yo le he dado metamisol y con eso no hay ningún problema. Ahora sí que dentro de lo que se pueda. Pero, por ejemplo, si le estoy dando paracetamol y paracetamol me está dando problemas o diclofenaco me está dando problemas, obviamente eso los voy a evitar, pero como digo, vean, por ejemplo, metamisol como posibilidad, y si no, también algo que los medios físicos, esos no me los dejen a un lado, los medios físicos incluso ayudan muchísimo también a mejorar, pues, este proceso de inflamación que a veces, pues, es una inflamación que si nosotros, depende mucho del niño, pero si nosotros vemos que el niño, son de esos niños que se quejan por cualquier cosita, y nosotros de, ay, pobrecito, te duele, y sí, sí, acuérdense también del chantajismo que tienen ellos, entonces, ojo, pero si no, sus medios físicos, no se la compliquen medios físicos y darle oportunidad definitivamente el que podamos mejorar con el antibiótico. Perfecto. Ya casi llegamos al final de las preguntas. Y nos comenta el doctor Fidel Lagunes Montero, lo felicitan, excelente plática, doctor Pineda. ¿Hasta qué edad es recomendable la adenoidectomía? Gracias. Gracias, doctor Fidel. Como le digo a mis pacientes, como yo no opero, yo no le puedo decir si sí o si no se opera o hasta cuándo, porque obviamente también depende los casos de cada quien. Pero hasta qué es recomendable la adenoidectomía, pues más bien la indicación es cuando ya de plano me esté dando un problema importante, por ejemplo, de infecciones de vías respiratorias, en este caso obstructivas, problemas de rinitis en donde los cornetes, que es la parte anterior, no es el problema, sino es la parte posterior, problemas de apnea del sueño en donde obviamente no tengo un adecuado dormir, pues son casos en donde definitivamente tengo que liberar ese caminito, tengo que liberar esa vía y tengo que hacer la adenoidectomía. Muy diferente a la amigdalectomía, que generalmente cuando van al otorrino, 3, 4 años de edad, pues obviamente están en etapa de crecimiento y están crecidas. Pero adenoidectomía hay que analizarlo, ¿sí? Ya sea con una radiografía, incluso que a lo mejor los otorrinos dicen que ya no se utiliza, pero con la misma radiografía uno se puede dar cuenta qué tan obstruido está. Y si está obstruido y aparte me está dando problemas de estas infecciones, no me está creciendo, no me está durmiendo, vámonos, otorrino, tienes que analizarlo y muy probablemente sí le van a hacer. ¿Hasta qué edad no tiene un límite? Incluso tengo pacientes adolescentes que los han operado porque obviamente pues sí hay necesidad, que eso desde que estaban en etapa escolar se tenía que haber dado el manejo. Muy bien, muy bien. Ya estamos casi sobre el tiempo. Aún tenemos 3, 4 preguntitas. La doctora Silvia Karina García pregunta, bueno, le comenta, muchas gracias por contestar nuestras preguntas. ¿Qué nos sugiere indicar para desinflamar la nariz y quitar ese factor predisponente en ciertos niños? Bien, doctora Silvia, pues lo que le comenzaba, una cosa es, vamos a desinflamarlo, aseo nasal, su descongestivo con oximetazolina, que generalmente podemos usar por 3, 4 días, y algún esteroide tópico. Pero más que desinflamarlo, ok, damos el tratamiento, que puede el esteroide manejarlo por unas 2 semanitas, pero si esto ha sido recurrente o incluso hay historia o hay antecedentes, refiéranlo con alergólogo. Tenemos que buscar, como les digo siempre, es confirmar o descartar si el problema tiene que ver con alergia. Te hacen la prueba, si sale positiva, pues ahí está tu por qué se está inflamando la nariz. Si sale negativo, al menos quitamos factor alergia y nos dedicamos a los otros factores que pudieran ser el por qué se me está inflamando la nariz. Pero de manera inicial, ustedes al menos quedan bien, se levantan el cuello, yo ya desinflamé, pero sí hay que buscar obviamente la causa. Perfecto. Vamos con la doctora Gina Elisa Espinosa Gutiérrez.
que te pregunta, ¿el uso de mucolítico favorece la recuperación? Acetilcisteína o carbocisteína, por ejemplo. Gracias, doctora Gina. Fíjese que favorece la recuperación, pues al final de cuentas la recuperación se va a ir dando a medida también que nosotros mejoremos todo el espacio que comprende de nariz a oído. El gran problema con el mucolítico, y eso siempre los comento siempre, cuando son niños pequeños y hay algo de secreción nasal, damos o aplicamos un mucolítico que es muy bueno. El gran problema es que empiezan a generar una secreción mucho más líquida y esto empieza a generar tos. Y eso es algo que los papás no quieren porque empiezan a toser más. Ahora, si el paciente ya es un escolar o un preadolescente que incluso sabe cómo aventar o retirar esa secreción, adelante. Incluso para adultos es muy efectivo porque ya la secreción yo ya puedo retirarla. Pero si no se puede, se va a complicar un poquito más. Entonces yo ahí en esos casos generalmente no. Y si se llega a utilizar acetilcisteína, definitivamente es muy buena recomendación. Perfecto. Vamos con la pregunta del doctor Antonio Enrique Hernández Martínez. Doctor, si se produce parálisis o debilidad del nervio facial en pacientes con OMA, ¿los pacientes deben ser derivados con urgencia a un especialista para una posible miringotomía? Gracias, doctor Antonio. Pues definitivamente si hay una parálisis ya tocó nervio, y ahí sí, sabes que esto ya otorrino te tiene que valorar. Dependerá si hay necesidad de la miricotomía, que en muchos de los casos sí, tenemos que descomprimir si es que no está ya perforado, ¿va? Pero de manera inicial puede iniciar el tratamiento y definitivamente que lo valore un especialista y den ya su manejo. Porque muy seguramente va a requerir algún tipo de estudios, a lo mejor una tomografía para ver realmente, pues, qué o de dónde o qué, por qué me está comprimiendo. Saludos. Perfecto. Y bueno, estimados doctores, aún tenemos algunas preguntas pendientes por contestar. Realmente comenzamos con pocas preguntas, poco a poco el chat se fue nutriendo de muchas más preguntas. Vamos a leer la última y daremos respuesta de las que estén pendientes a través del chat de Conectimed, si nos permiten. Entonces, vamos con la última pregunta de la doctora Zulema Cintia Lobato Guzmán, que pregunta, ¿para la otitis viral solo sería el manejo con antiinflamatorios o se puede iniciar como profilaxis el antibiótico? Gracias, doctora Zulema. Para la otitis viral, realmente el cuadro clínico le tiene que sugerir todo que realmente sea algo viral. Incluso si tenemos un panel viral que donde ya me esté confirmando, pues sí, aquí realmente el manejo es meramente sintomático. Sabemos que el virus así como llega se va a retirar. Pero la profilaxis, pues no, yo en esos casos da una profilaxis, ¿no? Yo cuando doy el antibiótico es porque yo ya sé que el componente viene bacteriano, porque si no, justamente estos son los eventos del por qué creamos resistencia. Incluso con el tratamiento con amoxicilina, el gran problema de la resistencia es que se están manejando dosis de 40 a 50 miligramos kilogramo día. Incluso dicen, si no mejora, cámbiale con ácido clavulánico, pero maneja de dosis altas. Ese es el gran problema que están teniendo con el antibiótico, donde pues hay una alta resistencia. Por eso que justamente hay otras opciones que definitivamente tenemos que estar manejando. Pero en esos casos, si es viral, así como lo comentó doctora Zulema, adelante, antiinflamatorios y lo que tanto les he mencionado, el cuidar una adecuada ventilación de nariz. Saludos. Perfecto. Pues doctor Pineda, muchísimas gracias. Como les comentamos, estamos pendientes de contestar las preguntas restantes a través del chat de Conectimed. Y bien, finalizamos así esta sesión virtual, no sin antes agradecer al doctor Pineda por su tiempo y por compartirnos sus conocimientos, así como por responder a todas las dudas de nuestro querido auditorio. Y doctor Pineda, antes de despedirlo, ¿le gustaría dar algunas palabras finales a nuestro auditorio? No, pues nada más agradecerles por la respuesta. Veo que sí hubo muchas preguntitas. Incluso si pues me hacen el favor, se las contestamos, para que queden todas claras. Y pues nada más agradecerlos a ustedes, obviamente, por la invitación, y bueno, pues aquí estamos. Saludos.
Le agradecemos muchísimo, doctor Pineda, muy buenas noches y agradecemos también a Liomont y a su producto Macrocid Suspensión por las facilidades para la organización de este evento. Y estimados doctores, no olviden que al término de esta sesión, el equipo de Conectimed les hará llegar un email con un artículo relacionado con el tema de la ponencia, en el que también encontrarán un botón para entrar en contacto con el representante médico de Liomont para cualquier duda o información sobre cualquiera de los productos de su portafolio. Les invitamos también a asistir a la siguiente sesión virtual presentada por Laboratorios Liomont con su producto Evox, titulada Neumonía adquirida en la comunidad en adultos mayores, en la cual se describirá el panorama epidemiológico y etiológico de la neumonía adquirida en la comunidad, los factores de riesgo para su desarrollo, la evaluación clínica y diagnóstico enfocados en adultos mayores, así como las distintas opciones terapéuticas disponibles. El evento ya se encuentra disponible en el home de la plataforma por si desean confirmar su asistencia en este momento. Y justo también en estos momentos aparecerá un botón en la parte superior de la pantalla que los llevará a una breve encuesta que solo les tomará 2 minutos de su tiempo, en la que podrán enviarnos su opinión sobre este evento. Por supuesto, agradeceremos muchísimo sus comentarios. Reiteramos nuestro agradecimiento al doctor Mario Luis Pineda, así como a todos los médicos de la plataforma Conectimed por su interés y por su asistencia. A nombre de Laboratorios Liomont y su línea de productos, les deseamos a todos ustedes que tengan una excelente noche y bueno, hasta la próxima.